Muy bien. Bueno, ya os adelanto, hoy vamos a tener una clase muy especial porque vi mucha inquietud, vi mucho borboteo en las aguas con eso de que somos igual que un gusano. Al final nos hemos dado cuenta que no somos nada. Entonces, vamos a recapitular un poquito, nada, muy brevemente a colación de que surgió el tema del Nefesh Hayat, un ser viviente. Y nos vamos a ir a clarificar conceptos. Hoy va a ser una clase de clarificación de conceptos y, Dios mediante, si tengo oportunidad, que espero que sí, os voy a compartir un documento que he preparado especialmente para vosotros. Ya sirve como documento de base para el concepto, especialmente el concepto de Neshama, porque es un concepto tal vez no tan trabajado. Es un concepto que es fácilmente estudiable porque tenemos 23 ocurrencias del término en la Biblia hebrea, con lo cual 23 versículos prácticamente, que son manejables. Ruach, por ejemplo, tiene 70 y pico ocurrencias y Nefesh tiene cientos de referencias. O sea que estudiar Nefesh, no sé si son en 700 y pico. No recuerdo ahora exactamente. Entonces, claro, buscar 700 y pico versículos lleva tiempo. Entonces, el que quiera darse a la tarea de estudiar el término Nefesh, pues adelante. Yo lo he hecho de manera especial con Neshama. Entonces, vamos a tener parte de la clase con la presentación habitual y la otra parte os compartiré el documento en pantalla, lo comentaremos y lo que vamos a hacer con este documento es que lo voy a compartir de alguna manera con todos vosotros, ¿vale? Tengo que ver la mejor forma para que os llegue a todos y así podréis tener el documento y consultarlo cuando lo estiméis conveniente o necesario, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar ya inicio, porque ya tenemos las 7:06, con lo cual vamos a empezar y ya se irán uniendo los demás alumnos. Hecha pues la introducción, os comparto la presentación y lo que sí hoy voy a pedir, necesito hoy acabar a las 8 en punto, porque luego tengo otro compromiso, con lo cual vamos a dar el tiempo habitual por si hay alguna pregunta o algún comentario, pero hoy sí tiene que ser ajustado al tiempo de las 8. Entonces, os comparto, voy a ampliar la presentación para que la veáis mejor. Aquí. Vamos a empezar por el principio, donde nos hayamos quedado, básicamente, o mejor dicho, como os he comentado ya, lo que despertó un poquito esa inquietud. Esto solo a nivel de recordatorio. En teoría ya estáis viendo la presentación. Sí, es estudio bíblico, es positivo. Me levantáis el pulgar como el César. ¿Se ve? Vale, perfecto. Gracias, Onelia. Entonces, voy adelante con el texto. El texto Génesis 1:20. Este es el versículo donde nos quedamos prácticamente, porque aún no vimos lo de los grandes dragones. Dios mediante, la próxima clase estaremos trabajando con esa idea. Pero he visto necesario y conveniente que antes de continuar avanzando con otros contenidos, pues clarifiquemos conceptos. Entonces, hablábamos de que, y dijo Elohim, bullan las aguas bicho de alma viviente, Nefesh Hayá. Ya hablábamos de que Nefesh, bueno, era el alma, pero no en el sentido occidental griego del término alma, como un fantasma que pulula por ahí, sino que lo hacíamos desde una perspectiva más física, más material, no tan inmaterial. El alma normalmente en nuestras culturas se asocia a lo inmaterial. Bueno, pues el alma, desde el punto de vista bíblico, especialmente en Génesis, y es lo que voy a compartiros también, vamos a ver que es algo material, ¿sí? Vamos a tener también en la acepción de Nefesh, una de las acepciones de Nefesh, que será inmaterial, que tendrá que ver con la voluntad, que tendrá que ver con las emociones. El alma también, según la Biblia hebrea, también siente. Es donde tendríamos
o al menos parte de las emociones, parte de la voluntad. Eso también está contemplado. Pero la primera acepción, el primer sentido, que es el sentido que nos falta casi incorporar, es el sentido físico. Bien, entonces, lo que comenté acerca del alma viviente, y lo vimos con estos textos que os voy a compartir, bueno, pues que Nefesh Hayá en la creación se usaba para referirse a los animales que las aguas bulleron, el texto de Génesis 1:20, animales que la tierra hizo salir, y leíamos Génesis 1:24, donde nos decía, y dijo Elohim, haga salir la tierra Nefesh Hayá, alma viviente, según su género, cuadrúpedo y reptante y viviente de la tierra, según su especie, y fue así. Con lo cual veíamos que no solo los seres acuáticos, los seres del medio acuático, lo que entendemos por peces, por pájaros, salieron o tenían Nefesh Hayá, los que salieron de las aguas, sino también los que salieron de la tierra, los que la tierra hizo salir, eran Nefesh Hayá, eran seres vivientes o tenían un alma viviente. Bien, pero claro, esto que ocurre, que hasta aquí todo bien, hasta que llegamos al punto de que el Adán, el ser humano, no es más que eso también, un Nefesh Hayá. Lo veíamos en Génesis 2:7. Esto voy rápido porque es solo un recordatorio del punto más o menos donde nos hayamos quedado. Dice, y formó Adonai Elohim al Adán del polvo del terreno y sopló en sus narices aliento de vidas, Nishmat Hayim. Hoy vamos a ver de manera especial esto de Nishmat Hayim, Neshama, la Neshama, y los textos donde aparece y qué es la Neshama, lo vamos a ver. Y dice, y fue el Adam, Baijí a Adam, le Nefesh Hayá, le Nefesh Hayá, y fue el Adam por alma viviente, ¿no? Fue el Adam un alma viviente. Claro, Nefesh Hayá igual que el resto. Bien, entonces, decíamos, aquí las tres, los animales de las aguas, los animales de la tierra, el Adán. Esto tenía el propósito, y sigue teniendo el propósito, como veremos más adelante, de estructurar Génesis entre lo animado y lo inanimado. Lo inanimado sería la primera parte, hasta que llegamos al quinto día, que en el quinto día surge lo animado. De hecho, la palabra alma, ánima, animal, todo eso está conectado. Bien, ese era el propósito. ¿Qué ocurrió? Pues eso, que como decía al inicio de la clase, nos dimos cuenta que no éramos mejores que los gusanos y claro, aquí nos alteramos. Yo lo único que dije fue que la diferencia bíblica real entre los animales y el ser humano no era el alma, sino que era la imagen de Dios. Porque es cierto que solo el Adán iba a ser creado a imagen de Dios, no así los animales. De hecho, permitidme que vaya un momento atrás. Cuando lleguemos, que ya llegaremos a este texto para estudiarlo en detalle, y formó, Baitzer, que es el verbo formar, va a ser distinto a cuando Dios dice en el mismo capítulo, en hebreo, y formó Adonai Elohim a los animales. Bien, ya hablaremos también de este Baitzer. Ahí vamos a tener algo que nos va a dar una diferencia entre el Adán, entre el ser humano y los animales. Una diferencia que tiene que ver con ser creado a imagen de Dios. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a dar paso a mi hermano José Páez y continuamos. Entonces, la diferencia básica es la imagen de Dios. Pero claro, hay que clarificar conceptos. Entonces, el primer concepto que quiero clarificar es que la nefesh, porque la palabra nefesh en hebreo es género femenino, la nefesh es la sangre. Insisto, no es exclusivamente la sangre, pero también es la sangre. Algo que olvidamos, algo que a veces no caemos en cuenta, algo que tal vez no tenemos incorporado ya en nuestro concepto, en nuestra definición de alma. Bien, pero vamos a ver textos y como siempre voy a aportar más de un testigo, porque un solo testigo no vale en el juicio, tienen que haber 2 o 3 testigos. Bien, entonces mínimo aportaré 2 testigos de que la sangre es el alma y son lo mismo, lo va a decir la propia escritura y lo que vamos a hacer es leer el texto. En esta ocasión, para que podáis ver de una manera casi más clara, no he traducido el texto literalmente, sino que he usado la revisión de Reina Valera 1960. ¿Para qué? Para que seguramente tenéis una traducción de este tipo en casa, y si no está también en internet, o si no tendréis una similar,
Pero lo que sí tengo y lo que sí os he compartido es el texto en hebreo, que lo vamos a comentar sobre esa traducción, ¿de acuerdo? Y así podéis ver exactamente qué es lo que dice el texto. Nos vamos a empezar con Génesis 9:4. Como veis aquí, RV, esto es Reina Valera, 1960. Bueno, dice el texto tal cual. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué ocurre? Que cuando leemos esto decimos, bueno, vida y sangre. Unimos el concepto de vida, sangre. Claro, en la sangre, la vida está en la sangre, eso lo entendemos. Si nos desangramos, nos morimos. Ahora, ¿qué ocurre? Que en hebreo no tenemos la palabra vida, que sería hay, que sería esta palabra, una het y una yod, sino que en hebreo nos dice aj, basar, sería como solamente carne, benafsho, con su alma. Aquí tenemos nefesh, la nun, la p y la shin, ¿vale? Nefesh, solo que cambian las vocales. ¿Por qué? Porque está en estado constructo por el sufijo pronominal que tenemos aquí, que sería su. Este con su es esta preposición y esta baf aquí final, ¿vale? Este sufijo, que es un posesivo. Dice carne con su vida, con su alma, y ahora continúa, damó, su sangre, la palabra dam es la palabra sangre, y aquí tenemos el mismo sufijo, nafshó, damó, su vida, su alma, su sangre. Entonces, literalmente nos está diciendo, verdaderamente o solamente carne con su sangre, con su alma, perdón, su sangre. ¿Os dais cuenta de cómo relaciona alma y sangre? Es como si hubiera un paréntesis que nos va a decir que el alma es la sangre. Entonces, carne con su alma, su sangre, el alma de la carne es la sangre, no comeréis. Por eso está prohibido comer sangre, porque la sangre es el alma. Bien, nos lo dice Génesis 9:4. Creo que de manera muy clara. Ahora, más testigos. Levítico 17:11. Levítico 17:11 nos va a dar la misma idea. Fijaros que nos vamos a un texto sacerdotal, un texto levítico, de la ley llamada ley levítica, ¿eh? Y cómo ambos textos están conectados. De hecho, no va a ser la única conexión que vamos a tener entre Génesis y la creación de los animales en Génesis con Levítico. Hay más. Pero referente al Nefesh Hayá o al Nefesh, y que el Nefesh es la sangre, leemos lo siguiente. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, expiación del alma. Porque aquí persona traduce en nefesh también, ¿eh? O sea, que la misma palabra. Nos vamos a lo que tenemos en negrita, porque la vida de la carne en la sangre está. Bueno, aquí en hebreo, ¿qué leemos? Ki nefesh abasar badam hi. Entonces, ¿por qué? Ki. Nefesh, la palabra nefesh, ya la vamos sabiendo, alma. Aquí volvemos a tener vida, pero la palabra en hebreo es nefesh, vida es hay. Recordemos, aquí no aparece hay, aquí aparece nefesh. Entonces, porque el alma de la carne, abasar, badam hi, en la sangre ella. Por lo tanto, en la sangre está ella. La nefesh, según esto, está en la sangre. De vuelta volvemos a tener misma idea conectada el alma y la sangre. ¿Bien? O es la, mira, aquí leemos está, pero este está no está en hebreo, ¿eh? O sea que kinefesh abasar badam hi. Entonces, porque el alma de la carne en la sangre ella. Podríamos leer que es ella. Bien, así que misma idea. Seguimos, otro testigo, Levítico 17:14, mismo capítulo, pero unos versos más abajo. Hemos leído el 11, leemos el 14. Nos dice lo mismo, porque la vida de toda carne es su sangre. Kinefesh, la palabra alma. Kinefesh kol basar, porque el alma de toda carne,
su sangre, damó. ¿Os acordáis lo que hemos leído en Génesis? Damó, su sangre. Y luego dice, benafshó, hu, y dice, su alma, ella, o su alma, él. Aquí hu sería él. Bien, por lo tanto nos vuelve a dar la misma idea, porque el alma de toda carne es su sangre. Literalmente está conectando la sangre con el alma, algo muy, muy material, muy físico. Si os dais cuenta, no está hablando de ningún fantasma. En este caso concreto, no estamos en la acepción emocional del alma, estamos en la acepción física del alma. Bien, y me gustaría, lo que pasa es que no tengo los conocimientos ni las herramientas, pero de alguna manera está vinculada la sangre a las emociones. La Biblia las vincula porque si el alma siente y el alma es la sangre de alguna manera tiene que afectar a las emociones del ser humano. Entonces, tal vez hay algún estudio por ahí hecho por algún médico, por algún psicólogo, algún psiquiatra, donde se pueda ver esta conexión. Pero en la Biblia está, en la Biblia está. Y sabemos que muchos descubrimientos médicos ya estaban en la Biblia antes de que se descubrieran médicamente o científicamente. Bueno, nos dice también un poquito más abajo, de vuelta, la misma idea. Porque la vida de toda carne, estoy leyendo ya la negrita, porque la vida de toda carne es su sangre. Kinefesh, palabra alma. Porque el alma, kol basar, de toda carne, damó su sangre ella. Su sangre ella. O sea que la sangre y el alma conectados también por Levítico 17:14. Cuarto testigo. Aquí tenemos abundancia de testigos en el juicio, ¿eh? Solamente dice que te mantengas firme en no comer sangre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hay animales donde la razón no está tan clara, pero aquí la razón sí la da. ¿Por qué no comemos sangre o por qué no debemos comer sangre? Y es básicamente porque la sangre es la vida. El alma es la sangre y la sangre es el alma. Aquí nos lo dice al revés. Antes hemos leído el nefesh es la sangre, aquí nos dice la sangre es el nefesh. ¿Cómo nos lo dice? Porque la sangre es la vida. Dice ki Adam, la sangre, que es lo que tenemos aquí, porque la sangre, hu anefesh, él es el alma. Bueno, aquí dice nafesh, por tal vez estado constructo, no sé por qué cambian la vocal aquí. En nafesh, a nafesh. Entonces, ki Adam hu a nafesh, porque la sangre, el alma. La sangre es el alma. Antes nos ha dicho el alma es la sangre, pues ahora nos lo dice al revés para ver si lo entendemos bien. Creo que el concepto queda más que claro. El nefesh es la sangre, insisto, no solamente, pero también. Y es un concepto que no solemos tener en la definición de alma. Otro concepto que es necesario clarificar, aunque Mario al final de la clase citó esos textos, veo conveniente volverlos a aportar, que quede grabado para todos y que lo podamos ver, que creo que es una de las claves también del aprendizaje. Es el ser humano y el animal, ambos tienen espíritu. Ambos tienen espíritu. Dice Eclesiastés, el capítulo 3, vamos a leer los versos 18 al 21, por lo tanto ya tenemos aquí los testigos. Bien, dice en la segunda parte del 18, aquí sí que ya estoy haciendo una traducción lo más literal posible, ¿vale? En el otro caso sí me interesaba que lo vierais en Reina Valera y que tal vez por qué no conectamos, ¿vale? En este caso Reina Valera ya vertía lo del espíritu, es decir, que leyendo ya una traducción, esto se puede ver claramente. En el otro caso puede costar más porque vida no lo conectamos tanto a alma, aunque tienen relación y no tendríamos por qué, pero lo vemos a veces como dos cosas distintas. En este caso, la palabra espíritu ya aparece en la traducción, ¿eh? Y dice, leo, para ver que ellos, hablando del hombre, cuadrúpedo ellos para ellos. Esto es básicamente que ellos son como el cuadrúpedo. Lo que está planteando es que no hay ninguna diferencia entre un animal de 4 patas y un ser humano. Ninguna.
Dice, verso 19, porque el suceso de los hijos del hombre y el suceso del cuadrúpedo, un suceso tienen ellos. Y aquí un, tenemos que entenderlo como viene en el texto, ejat. No un de indeterminado, sino un numeral. Bien, tienen un suceso. Un suceso, comparten el mismo suceso, tienen ellos. Dice, un mikre ejat lahem, para ellos, tienen ellos. Como, ¿cuál es el suceso que tiene? Lo dice. Este es el suceso. Como muere este, así muere este. Es decir, como muere el Adán, como muere el hombre, o como mueren los hijos del hombre, también mueren los cuadrúpedos. Dice, y un espíritu, y de nuevo, este un no es indeterminado, sino que es ejat, es el numeral, un espíritu, ruach ejat, la col tienen todos. La col, la gen, va a decir. La con, la gel. Entonces, ruach ejat, y un espíritu tienen todos, un espíritu para todos. Bien, así que espíritu tienen los cuadrúpedos, espíritu tienen los seres humanos. Vamos a ver espíritu de vuelta, ¿eh? Espíritu tiene muchas acepciones en la Biblia, pero vamos a ver que espíritu y el espíritu que tienen los animales y el espíritu que tienen los hombres, los seres humanos, es sinónimo de Neshama. Y vamos a ver cómo la Neshama está también en los animales y en los seres humanos. De ahí que la diferencia en el ser humano no es el nefesh, entre el ser humano y el animal, la diferencia no es el nefesh, no es la sangre, nefesh no, la nefesh, no es la sangre. La diferencia no es el ruach, no es el viento, no es el hálito y no es la neshama. La diferencia va a ser, como he dicho, la imagen de Dios. Eso es lo que va a marcar distancias entre animales. ¿Bien? Entonces, esa pregunta filosófica, a veces que yo me acuerdo en las clases de filosofía, en bachillerato, que se hablaba de si el hombre era un animal, si no era un animal, de cuáles eran las diferencias entre un animal y un ser humano, la capacidad de razonar, de aprendizaje. Se hablaban de muchas cosas. Y claro, al hacerlo desde un punto de vista no teológico, porque la filosofía en bachillerato no contempla la teología ni la rama espiritual del hombre, eh, pues nos quedamos sin diferencias. Porque hay especies que también aprenden, hay especies que también piensan, hay especies que también sienten, o al menos nos resulta más evidente que sienten que tal vez otras que no sabemos. Entonces, ¿en qué se diferencia? Porque hay alma, hay espíritu, hay neshama. Bueno, pues la diferencia es la imagen de Dios. Y lo estamos trabajando porque en breve también vamos a entrar a ver la imagen de Dios. Es decir, una vez acabemos los animales, entramos en la creación del Adán. Y la creación del Adán es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces ya esta idea que estamos viendo nos va a servir como base para esos textos cuando los abordemos. ¿Bien? Volvemos a Eclesiastés. Nos dice entonces, siguiendo la lectura en el verso 19, dice, y ventaja del hombre sobre el cuadrúpedo no hay. En ese sentido, si todos mueren, ¿en qué ventaja? No en la muerte, está claro. No en el mismo destino que tienen unos y tienen otros en este siglo. ¿Bien? Dice, porque todo es vanidad. Dice, todo anda a un lugar, todo es del polvo y todo vuelve al polvo. Nosotros pensamos que lo del polvo iba solo para el ser humano. Bueno, entonces no. Se le dice de manera específica al Adán, pero va a ser extensivo y lo sabemos. ¿Bien? Luego dice en el verso 21, y es el que tenemos aquí en hebreo, verso 21, porque ya no me cabía todo lo demás, así que solo puse este, que es el que nos interesa, que es donde nos vamos a decir de vuelta que el espíritu lo tienen tanto los hombres como los animales, y es una pregunta no que está afirmando ningún destino, sino que simplemente dice, ¿quién sabe a dónde van los espíritus de cada uno? O sea, uno puede decir que el espíritu del hombre va hacia arriba y el espíritu del cuadrúpedo va hacia abajo. ¿Quién? ¿Quién lo sabe? El destino del Ruach, en este caso del espíritu del cuadrúpedo. No, no, no lo puede afirmar. Entonces está preguntando, ¿quién conoce que el espíritu de los hijos del hombre, mi Yodea, Ruach Benea Adam, ¿quién conoce que el espíritu, el Ruach,
de los hijos del Adán, de los hijos del hombre, del ser humano, a Olá, sube arriba, va hacia arriba, y que el espíritu del cuadrúpedo, va a decir, de vuelta, dice, Beruach a Behemá, y el espíritu del cuadrúpedo, a Yoredet, y va hacia abajo, y luego abajo de la tierra, bueno, ¿y qué el espíritu del cuadrúpedo? Entonces, ambos tenemos espíritu, animales y seres humanos. Ruach, el famoso Ruach, que tanto se dice en algunos contextos, el Ruach, el Ruach, el Ruach. Bueno, pues el Ruach tiene una acepción que no tiene que ver con el espíritu de Dios, sino que en el espíritu que tienen los seres humanos, que tienen las criaturas, mejor dicho, que tienen los seres animados, los seres que tienen nefesh. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la neshama lo que hace que tengan nefesh. Y la neshama y el ruach, como vamos a empezar a ver cómo vamos de tiempo, bueno, ahí vamos, em, van a ser sinónimos. Entonces, la neshama. La neshama en el TM significa texto masorético, ¿vale? Es la abreviatura de texto masorético. El texto masorético, para resumir si alguien no sabe, básicamente es la Biblia hebrea. El texto que tenemos en hebreo más antiguo se le conoce como texto masorético. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar viendo, bueno, hay dos cositas. Ocurrencias del término, os explico la estructura para cuando veáis el documento sepáis que tenéis. Tenemos ocurrencias del término, que va a ser la mayor parte del documento, con todas las ocurrencias, ¿sí? Vamos a tener la cita en hebreo, traducido el texto hebreo, la palabra en negrita, donde aparece, aquí Nishmat explica un poquito de morfología, se explica cómo se traduce también en otras revisiones y traducciones bíblicas y algún breve comentario de lo que tenemos en el texto, de las ideas que el texto presenta en relación al concepto Neshama. Bien, esto en todas las ocurrencias. Ahora iremos comentando algunas a modo de ejemplo. ¿Veis? Aquí tenéis las 23. Entonces, cuando tenemos esto al final del documento, vamos a tener el verbo derivado de la raíz de Neshama. ¿Sí? Y es solo un verbo que además aparece solo una vez en la Biblia, que es Isaías 42:14. ¿Vale? Esto se toma la traducción, la Biblia de las Américas, porque era la que mejor traducía la primera parte, que es medio rara de traducir, del texto hebreo, y creo que es la que mejor traduce, y he tomado esa como referencia, por cuestión de tiempo. Pero el resto son eso, las ocurrencias traducidas. Bien, entonces, leo con vosotros desde aquí. Según los resultados obtenidos mediante la búsqueda de ocurrencias realizada en esta página web, biblehub.com, y corroborada por el software, un software de estudio bíblico, LessWord, que es un software gratuito, lo podéis descargar, también está en internet. El término hebreo Neshama, desde este término que ya conocemos, aparece un total de 23 veces en el texto masorético. No aparece más veces. Así que lo que tenemos acerca de la Neshama y la información que tenemos acerca de la Neshama lo vamos a tener en 23 versículos. ¿Sí? Todo lo demás, pues es inventado. No está en la Biblia. No sé si es inventado o no, pero en la Biblia no está. Bien, toda la información de la palabra, la definición, el concepto, las ideas que asociamos a este vocablo, las tenemos que sacar de estos textos. Entonces, como digo aquí, pues a continuación se anotan todas y cada una de ellas citando el verso tanto en hebreo como en español para evidenciar la aparición del término, más algunos breves comentarios morfológicos y su uso en el contexto más inmediato. Bien, es decir, en el versículo y como mucho, pues un versículo arriba, un versículo abajo, no más. Entonces, ¿dónde aparecía Neshama por primera vez? Génesis 2:7. Bien, donde leíamos que y moldeó Adonai Elohim al Adán del polvo del terreno y sopló en sus narices aliento de vida, aquí tenemos Nishmat Hayim, y fue el Adán
le nefesh hayá, un ser viviente, es decir, un nefesh hayá, un ser que tenía un alma que vivía. Bien, igual que los animales. Entonces, puesto que esto, el hecho de ser un nefesh hayá, se lo producía el acto divino de soplar en sus narices neshama, claro, decíamos, bueno, pues la neshama es algo como más elevado, como algo, bueno, pues vamos a ver si es algo más elevado, es algo que lo diferencia, no, todo eso es lo que está en este documento. Bueno, esta es la primera ocurrencia. Está en estado constructo, está en la morfología, no voy a tomar tiempo leyéndola porque luego lo podréis leer vosotros. Se traduce como aliento, alguna traducción lo vierte como soplo. Bien, vamos a ver que el soplo, el aliento, en este caso están conectados. Según este verso, la Neshama es algo que Adonai sopló. Es decir, no podríamos decir que es el soplo mismo, aunque algunas lo vierten como soplo, sino que es lo que sopla. Dios sopla en Neshama. Y si miramos aquí, Vayipaj es el verbo y sopló, no es de la misma familia que Neshama. Entonces, Neshama y soplar no forman parte de la misma familia léxica en hebreo. El soplo sería otra cosa tal vez, aunque haya traducciones y revisiones que lo viertan por soplo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que sopló Adonai en el Adam, al menos en el primero. Ya vamos a ver si luego los demás también tenemos Neshama o no. En el primero sabemos que tenía Neshama. Concretamente lo hace en sus narices. Entonces, esta ubicación va a aparecer más veces. La nariz como lugar donde está la Neshama, o pasa la Neshama, o está ahí ubicada, bien, en el cuerpo. Y fue imprescindible para que éste viniese a ser, a existir, a respirar, y el texto, claro, nos da a entender el origen divino de la misma. La Neshama tiene un origen divino, no es algo que el hombre produce. ¿Bien? Seguimos un poquito más. Ahí, imaginamos, 23 así, ¿eh? Génesis 7:22. Este texto también es muy revelador. ¿Por qué? Pues nos va a decir todo lo que tenía aliento de espíritu de vidas, dice aquí, Nishmat Ruach Hayim, y Ruach es espíritu, Nishmat Ruach Hayim, aliento de espíritu de vidas en sus narices, la ubicación de las narices, de todo lo que había en lo seco murió. Claro, aquí ¿qué pensaríamos? Estamos en el diluvio, en el Mabul. ¿Quién murió en el Mabul? Todo lo que tenía aliento de espíritu de vidas. ¿Y qué fue todo lo que tenía aliento de espíritu de vidas? Que estaba en lo seco, solo el hombre, también había animales. Salvo los que entraron en el arca, en la Tebá, todos los demás murieron. Seres humanos y animales que estaban en lo seco, es decir, en la tierra. No se nos habla de los peces, pero de lo que había en lo seco, de los cuadrúpedos, de los reptiles, todo eso murió. Por lo tanto, la Neshama, según este texto, ya luego leeréis las notas, se hace extensivo a toda criatura, no solo al ser humano, no solo al ser humano. Y ya vamos a ver que hay más textos que hacen eh, que Neshama sea extensivo a toda criatura, no solo al ser humano. Bueno, en todas, es decir, lo he vertido como aliento. Otra posibilidad, que creo muy válida también, podría ser respiración. Aliento, respiración. Ambas estarían dentro de lo que es Neshama. Luego, en Deuteronomio 20:16 nos dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Adonai tu Dios te da por heredad, ningún aliento dejarás con vida. ¿Mm? Lo tehaye kol neshama. No dejarás, no dejarás toda alma. Toda alma, perdón, me he ido a Nefesh. Toda neshama. Todo aliento, ningún aliento, por tanto. ¿Sí? Porque está en negativo. Esto es significativo porque se está utilizando, y Dios lo está utilizando para referirse a las naciones cananeas que Israel tenía que destruir. Con lo cual, Neshama, según este texto y otros que vamos a ver, no es algo que tenga un sentido de elevación espiritual. Porque si no, Canaán tenía este sentido de elevación espiritual y sabemos que no, que todo lo contrario.
Entonces, Neshama no tiene sentido espiritual. Es algo que tienen el ser humano, cualquier ser humano, sea perverso, sea malvado, sea depravado, o sea la primera creación de Dios como el Adán que puso en el jardín. No hay diferencia a nivel bíblico. Y esto lo digo no solo por este texto, hay más que nos lo van a decir, que nos van a dejar saber que eso es así. Por ejemplo, Josué 10:40. Dice, e hirió Josué toda la tierra del monte y el Negev y los llanos y de las laderas y a todos sus reyes sin dejar nada. Acordémonos que tenían que acabar con animales, tenían que acabar con todo. Dice, y todo el aliento consagró al exterminio, porque esta palabra que tenemos aquí, eh, esta palabra de aquí, erim, es consagrar, pero una manera de consagrar era exterminándolo. Sí, es una idea que aparece en el texto bíblico, en varios textos bíblicos. ¿Por qué? Porque Dios había mandado que así fuese. Entonces vamos a tener que, de vuelta, toda Neshama, todo aliento, todo lo que respiraba, que así lo vierten algunas, fijaros aquí, algunas traducciones bíblicas vierten lo que respiraba, por lo tanto está siguiendo la línea de Deuteronomio, pues de vuelta se está usando para los pueblos cananeos y todo ser vivo que habitaba en ellas. ¿Bien? Así que de vuelta volvemos a tener la misma idea de Deuteronomio, no voy a tomar tiempo. La misma idea la tenemos aquí, Josué 11:11, e hirieron todo el alma que había en ella, consagrando al exterminio, no dejó ningún aliento, y a Hatzor quemó con el fuego, con lo cual igual mismas ideas que antes. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22:16, nos dice, aparecieron los torrentes del mar, quedaron descubiertos a la reprensión de Adonai por el aliento del espíritu de su nariz. Minishmat ruach afo. Este afo también se traduce por su ira. ¿Por qué? Porque la nariz y la ira en la Biblia están vinculadas. ¿Por qué? La nariz se te hincha cuando estás enfadado, básicamente. Se entiende muy, muy bien cuando entendemos el lenguaje no verbal que hay en los seres humanos y las emociones están vinculadas a partes del cuerpo. Entonces, el aliento del espíritu de su nariz. Fijaros como antes hablamos del aliento del espíritu de vidas, el aliento del espíritu de su nariz, ahora la nariz de Dios. Así que la Neshama volvemos a tenerlo ubicada en la nariz. Y podríamos seguir. Quiero dar tiempo por si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, aquí habría más textos. Me voy a uno, ese sí lo quiero que lo veamos juntos. Eh, Dice Salmo, en el libro de los Salmos, el Salmo 150, verso 6. Aquí hemos traducido todo el aliento, alabe allá, que sería así, perdonadme, que haga la corrección, alabe allá, aleluya. Dice, Kol aneshama, toda la neshama, todo el aliento, alabe allá. Si miráis una traducción habitual, como puede ser Reina Valera del 60 o alguna otra, va a decir, todo lo que respira, alabe allá. Y cuando leemos todo lo que respira, ¿en qué pensamos? ¿En el ser humano? ¿O pensamos en todo lo que respira? Y pensamos en toda la creación que respiran todos los seres vivos que toman y sacan aire para estar vivos. Bueno, pensamos en todos. Con lo cual, la Neshama de vuelta no queda limitado a ser humano. Pasa como el Ruach, que nosotros lo hemos limitado al ser humano, que la Neshama, que el alma, todo lo hemos hecho demasiado antropocéntrico y ahora resulta que el centro ya no somos nosotros. Ahora resulta que esto lo compartimos con los demás. Y claro, hay ciertas criaturas que nos resultan ofensivas que nos comparen con ellas, pero ¿qué le vamos a hacer? La Biblia nos deja a la altura del betún, salvo por la imagen de Dios. Salvo por la imagen de Dios. Entonces, dejo de compartir, os mandaré el documento y ideas generales de la Neshama. La tienen todas las criaturas, hombres, mujeres, niños y ancianos, y también los animales. Se ubica generalmente, ya lo vais a ver, en la zona de la nariz, con lo cual tiene que ver con la respiración. Básicamente, la Neshama va a ser lo que posibilite el alma.
en el ser humano, por lo tanto que posibilite la vida, que posibilite la sangre, básicamente, y va a ser un sinónimo, no nos ha dado tiempo, pero varios textos de los que tenemos ahí, especialmente en el libro de Job, que es el libro donde aparece más veces el término Neshama, un total de 7, y el 7 es significativo, un total de 7 veces aparece en el libro de Job, y varias veces de las del libro de Job, no exclusivamente en el libro de Job, pero especialmente, va a estar como sinónimo de Ruach, por lo tanto de espíritu. Y Neshama y Ruach van a estar como ideas sinónimas en el texto bíblico. Bien, por eso esa idea de que los animales tienen espíritu. Y ese ruach, ese espíritu, esa neshama, vuelve a Dios que la dio. Mientras que la carne va al polvo. Básicamente, de manera muy genérica. Este es el resumen, la síntesis, tal vez alguna otra idea que no recuerde ahora mismo, pero básicamente esta es la síntesis del concepto Neshama, del concepto Nefesh desde un punto de vista material, que es la sangre, el Ruach, ¿bien? Sin toda la dimensión que la tienen otras acepciones del mismo término, emocional, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Básicamente, y Neshama, las 23 veces que vais a tener ahí en el documento, no más, ¿de acuerdo? Quiero dar tiempo a alguna, hoy somos poquitos también, ¿eh? Pero bueno, por si acaso nos dé tiempo a terminar a las 8.